es importante que revisemos al menos algunos de los autores que emplearon un cierto método, un determinado método, para ellos llevar a cabo sus propias investigaciones. Y en este caso Aristóteles llevó a cabo un método que, que está relacionado con estas etapas o con estos elementos más bien. En primera tenemos que Aristóteles llevó a cabo una indagación de la realidad empírica, una indagación de la realidad empírica. ¿Qué es lo que hacía Aristóteles? Aristóteles observaba, observaba, llevaba a cabo una observación, y gracias a esa observación él podía indagar esa realidad desde el punto de vista empírico. Posteriormente llevaba a cabo análisis de datos reales, presentes y pasados. Llevaba a cabo ese análisis de los datos que obtenía de la observación. Con la observación se podían obtener ciertos datos o cierta información que después él los analizaba para poder obtener una cierta información o una cierta conclusión. Y a esto se le puede denominar, de alguna manera se le puede denominar como método realista, que consiste en la generalización de datos y en el establecimiento de principios. Se generalizan los datos para posteriormente establecer los principios. Eso es lo que Aristóteles realizó, lo que llevó a cabo a través de este método realista. Generaliza los datos y establece los principios. Y esta generalización de datos es precisamente una forma o una manera en la que Aristóteles llegaba a conclusiones. Obtenía datos de varias partes, de varios derivados de la observación, de varias partes, de varios elementos, de varias observaciones, y todas esas observaciones las reducía a principios. Se hacía una reducción de principios y se hacía una generalización. Ajá. Esto es algo de lo que ustedes deben hacer. Deben de establecer ciertos principios o de establecer ciertas conclusiones derivadas de su observación. Es lo que ustedes deben hacer con su investigación. Y finalmente, Aristóteles lo que es reconocido por su lógica, por el diseño de la lógica, que es precisamente la sistematización de los principios del razonamiento, ya sea válido o correcto, pero también del pensamiento verdadero o falso, que es precisamente lo que la lógica nos ayuda a realizar. Ajá. Y esto lo tiene plasmado en su obra El Organón, que es una obra de Aristóteles en la que detalla con todos sus elementos lo que es la lógica, y a través de esta lógica también se puede llegar al conocimiento de la realidad o al conocimiento de la verdad. Entonces digamos que con Aristóteles se tienen dos principios, ¿no? El principio de observación, el principio realista, el método realista, y también el método de carácter lógico, que es una forma de sistematizar el razonamiento y llegar a una conclusión ya sea válida o correcta, o también falsa o verdadera, cualquiera de las dos situaciones.